Bueno, me presento un poquito, chicos. Soy María Margalleros. Soy abogada penalista, 100% penalista, es decir, litigo, ¿no? Entonces, algunos me habrán visto tal vez por ahí en redes, de casos que han sido muy sonados en el país. Para mí es súper chévere contar esto porque soy joven y soy mujer, ¿sí? Y haber incursionado en el mundo penalista al 100% litigante ha sido una cuestión súper, fue una cuestión súper, un reto muy grande en su momento. Hoy ya estoy ahí como pez por el agua. Todavía hay a veces por ahí ciertas cosas todavía que son difíciles, pero digamos que ya ahí estoy, ¿no? Entonces, pero también tengo esta mezcla interesante porque soy abogada 100% penalista, pero también soy criminóloga. Estudié criminología en la Universidad de Melbourne, Australia, y también estudié en la especialidad de la Universidad Externada de Colombia, justamente con el doctor Iván González, quien me dio criminología. Entonces, créanme que hoy estoy súper retada, ¿no? Entonces, para mí, entonces esto es una mezcla interesante, ¿no? Por un lado, el derecho penal lo que busca en teoría es reprender, ¿no es cierto? Y sancionar por los delitos o sancionar por las acciones que se consideran acciones penalmente relevantes. Y por otro lado, la criminología, en cambio, critica todo lo que el derecho penal hace o cómo son los procesos de criminalización. Entonces, digamos que ahí tengo estas dos ópticas, y bajo esas dos ópticas, es decir, que el análisis que hemos hecho sobre las propuestas en un primer momento de todos los candidatos, porque esto viene, digamos, con un análisis de todos los candidatos en su momento, que fue una tarea más difícil porque había que sintetizar todo en un poco tiempo, en un corto tiempo, y ahora nos quedamos, pasamos después a quedarnos con las propuestas de los dos últimos candidatos, de Luisa González y de Daniel Noboa y Verónica Abad, y quedamos ahora solamente con Daniel Noboa, ¿no? Entonces yo lo que les voy a traer, lo que les voy a explicar el día de hoy es cuáles fueron las propuestas para la primera vuelta, cuáles fueron las propuestas para la segunda vuelta y con qué nos hemos quedado. Así vamos a hacer. Si ustedes quieren hacerme preguntas en cualquiera de esos ámbitos, que es lo mío, penal o criminología, pues aquí estoy para contestar sus dudas. A ver, vamos a ver las propuestas de la primera vuelta. Y como está grabado, tengo que decir que lo dije el día de la primera mesa redonda que hicimos, que para mí la propuesta de Daniel Noboa era bastante buena en un primer momento. Era de las mejores de todas las propuestas, en el sentido de mejor construir frente a las demás propuestas, ¿sí? Pero vamos a ir viendo cómo va cambiando. Entonces, en la primera vuelta habla de la seguridad en los puertos. ¿Qué es lo que él propone? Tomar todas las medidas necesarias para privar a las bandas delincuenciales, o lo que consideramos nosotros delincuencia organizada, de todos los recursos financieros a los cuales pueden tener acceso, y cómo iban a poder, o cómo propone él proteger los puertos, es a través de la militarización de los puertos, para así evitar el ingreso de drogas. Él se concentra mucho y se enfoca mucho en el tema de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Luego, él propone también una reforma al sistema judicial y al sistema policial. Él dice que se requiere de políticas para mejorar la eficiencia y la equidad del sistema judicial, y para lo cual se aportará con capacitación a la policía y esto me llama a mí mucho la atención, porque como que al principio manejaba un discurso más flexible y menos de mano dura como lo que está manejando ahora. Él proponía mucho, por eso me gustaba a mí, él proponía capacitar a la policía en solución alternativas de conflicto, solución de conflictos alternativos, es decir, no todo llevarlo al ámbito penal o al sistema de justicia, sino que los policías puedan tener capacitación para resolver los conflictos previamente a llegar al sistema judicial penal. Lo cual después fue cambiando porque eso ya ganó, ¿no? Peor, pero en la segunda vuelta vio que ese discurso tal vez no era el más apropiado. Doctor. ¿Y de qué forma trataba Daniel Noboa de ejercer este tema de solución de conflictos de una manera alternativa? No llegar, como decía, a un tema penal, sino resolver estos conflictos de alguna otra manera. Disculpa, está bien, te voy a contestar, pero yo les voy a pedir en sucesivo que dejemos todas las preguntas que vayamos guardando para el siguiente. Ya, yo me acuerdo de tu pregunta. Okay, gracias. Ya, entonces, esto es un buen punto. Y luego él también propone hacer programas de capacitación comunitaria, ¿sí? Cuestión que, otra vez, sale del espectro de la mano dura y pasa a ser un tema que a mí me interesa, que es la prevención de la delincuencia. Y él dice que se va a fomentar creación de programas que fomenten la participación comunitaria en algo que para mí se llama, o no para mí, sino que él proponía, que es la prevención situacional
a través del desarrollo urbano también. ¿Qué es esto de la prevención situacional? Cambiar el ambiente, tratar de disminuir las oportunidades para el delincuente a través del urbano. Esto a mí me encanta porque es súper tangible, es efectivo. Hay países, o sea, que te han demostrado que la prevención situacional a través del diseño ambiental es efectivo y sobre todo que es políticamente atractivo, porque se vende, porque la gente puede ver cambios incluso en infraestructura y en urbanos. Entonces, eso proponía también Daniel Noboa en su primera vuelta. Luego, el fortalecimiento del sistema penitenciario. Insiste Daniel Noboa en que hay que invertir en la infraestructura. Es verdad que hay que invertir en la infraestructura. Tenemos un hacinamiento penitenciario que casi que rodea el 200%. Estoy haciendo una consultoría en prisión preventiva y tenemos más del 30% de personas privadas de libertad bajo la figura de prisión preventiva. Ustedes saben que hemos tenido 8 masacres, si no son más, 8 masacres, porque ya llegamos a la 9ª, pero 8 masacres en los 2 últimos años que son realmente, no ha pasado eso en la historia del Ecuador, el tipo de masacres penitenciarias que hemos tenido. Y mucho de eso se debe, más allá también de las bandas delincuenciales que están dentro del sistema penitenciario, también se debe al hacinamiento penitenciario, ¿no? Entonces, lo que dice Daniel Noboa es, mejoremos la infraestructura. ¿Cómo era la infraestructura? Ustedes son súper jóvenes para conocer esto, pero nosotros teníamos un penal, nuestras cárceles eran, como por ejemplo el penal García Moreno, que estaba en el centro, muy histórico además. En el año 2013, 2014, 2013 se cambia la reforma, el sistema penitenciario y se hacen infraestructuras regionales. Daniel Noboa dice, de esas mismas, mejoremos la infraestructura. No dice creemos nuevas cárceles, que eso es bastante importante para el tema criminológico, ¿no? Porque si yo digo creamos más cárceles, podemos decir entonces hay que tener más personas privadas de libertad. Lo que él dice es mejoremos las cárceles que tenemos. Les digo esto porque out of the record, por otro lado, escuché que lo que quieren empezar a proponer con organismos internacionales es más bien la creación de nuevas cárceles hoy por hoy. Entonces, eso a mí no me gusta porque entre más cárceles tenemos, más gente vamos a poder, o sea, más población penitenciaria podríamos tener, ¿cierto? Ok. Daniel Noboa además busca implementar, y eso sí lo ha dicho durante toda su campaña, impulsar una consulta popular. Esta consulta popular tiene como punto fundamental el tema de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es el rol de las Fuerzas Armadas? Si pueden salir a hacer controles como lo hace la policía, si pueden entrar a las cárceles, porque hoy por hoy no pueden entrar, los militares no pueden entrar a las cárceles solo de manera emergente, y pueden estar en los exteriores de los centros penitenciarios, pero no pueden ingresar a hacer el trabajo de los guías penitenciarios, ¿sí? Que son las personas que se encargan de la seguridad interna de los centros de rehabilitación. Entonces, Daniel Noboa lo que propone es llevar a consulta popular este tema de que las Fuerzas Armadas puedan entonces también ser parte de la seguridad ciudadana y también de los centros de rehabilitación. Digamos, esas fueron las propuestas de la primera campaña. En la segunda vuelta, empieza a cambiar un poco su discurso y se va a parecer un poco más a lo tópico. Y empieza a endurecer su discurso, ¿no? Sin llegar a ser tópico, ¿no? Pero vamos para allá. Él empieza a decir que hay que crear centrales de inteligencia para investigar los nexos entre los jueces y fiscales y los grupos de crimen organizado, ¿sí? Recordemos que hoy en el Ecuador tenemos jueces especializados anticorrupción y para delincuencia organizada, creados en coordinación con la Embajada de Estados Unidos, ¿ya? Entonces, lo que ellos dicen es, no nos basta con tener jueces supuestamente impolutos, presuntamente impolutos, apoyados por la Embajada Americana, que tienen una seguridad tremenda, sino que pongamos incluso una unidad de inteligencia para controlar a esos jueces, pero también a todos los otros jueces y a los fiscales. Fiscales, que ustedes todavía no saben, pero los fiscales son quienes son el ente que es el dueño de la investigación, es el prosecutor del Estado. También menciona Daniel Noboa en la segunda campaña, en la segunda vuelta, que mantiene esto, que es mejorar la infraestructura y aumenta una cosa importante que es la segmentación de las personas privadas de libertad según su, no sé si decir peligrosidad, pero sí dice que debe existir una segmentación técnica dentro de los centros de rehabilitación, ¿sí? Si bien en los centros de rehabilitación tenemos mínima, mediana y alta seguridad,
Como van para las cárceles los PPLs o las personas privadas de libertad, no necesariamente es por el delito que hayan cometido, por la gravedad del delito. Lamentablemente, hoy por hoy, en los centros de rehabilitación no existe una manera técnica de asignar a las personas privadas de libertad a mínima, mediana o alta seguridad, ¿sí? Y eso ha sido una de las cuestiones por las cuales los alta seguridad, no necesariamente, los pabellones de alta seguridad, no necesariamente están siendo controlados por el Estado y los guías penitenciarios, sino están siendo controlados por el crimen organizado, ¿sí? Les digo esto además de primera mano. Estuve la semana pasada en la penitenciaría de Guayaquil, en el regional, y para entrar al CRS no pude entrar el día miércoles, porque me dijo el guía, el de policías, que por mi seguridad tengo que pedir autorización al director para poder ingresar a verle a mi cliente, que necesitaba defenderlo urgente porque le aprendieron un par de días antes. Le dijo, vea, le soy sincera, ni nosotros pasamos. Entonces pida usted permiso al director para tener como mayor seguridad. El tema es que yo obviamente lo que dije es habeas corpus, porque una de las cuestiones para un habeas corpus es que me impidan la comunicación con mi cliente, ¿no es cierto? Pero, y me puse a averiguar si estábamos en estado de emergencia. El estado de emergencia carcelaria había acabado en octubre, entonces no existiría razón por la cual no me dejen entrar a conversar con mi cliente. Sin embargo, no te están dejando por el tema seguridad. Está muy caliente el asunto en la penitenciaría en el regional Guayaquil. Entonces, fuimos al día siguiente a la penitenciaría y me dijeron, hasta mediana seguridad controlamos nosotros. Alta seguridad, ya es fix. Nosotros no controlamos nada. Y ellos dicen, no, nosotros no podemos pasar. Entonces, la propuesta de Novoa es que hagamos una segmentación de acuerdo al tema de la gravedad del delito, a los delitos que cometen, y que en teoría es también que el Estado vuelva a tomar control de las cárceles y no las bandas delincuenciales, como les acabo de decir, un caso práctico que me pasó la semana pasada. Luego también, en la segunda vuelta, ya reafirma el compromiso de hacer alianzas con Israel y Estados Unidos para el tema de seguridad. E insiste en el tema de la segmentación de las cárceles, presencia militar en las fronteras y cárceles, protección en las vías estratégicas de comercio y vigilancia ciudadana. Empieza a hablar también, por si va a los tópicos, un poco a incrementar tecnología para la policía, para los centros penitenciarios y para el tema de seguridad ciudadana. Y empieza ya, dejó al lado el tema de cómo conciliar con que la policía tenga métodos alternativos de gestión de conflictos, deja al lado el tema comunitario, deja al lado el tema de prevención situacional, y es clarísimo, y dice, yo voy a hacer mano dura con la delincuencia. Dice, voy a hacer una protección real en las cárceles y voy a empezar a aumentar y hacer reformas, incluso se atrevió a decir en algún momento que va a hacer reformas al Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué pasa cuando vienen las reformas? Las reformas nunca he visto yo, en mis años de profesión, que han sido para abajo. Las reformas siempre son, aumentamos tipos penales, aumentamos penas privativas de libertad y bajamos los beneficios penitenciarios a las personas privadas de libertad. Va otra vez con la retórica de mano dura para la delincuencia. Olvidándose entonces del tema prevención. Menciona que toda esta reforma costará más o menos 830 millones de dólares y que esto estaría financiado 10 años. Nunca especifica de dónde van a salir esos 830 millones de dólares para seguridad, y también recuerden que solo tiene 1 año y medio, ¿no? Si es que no es reelecto después. Y algo que ya salió en la segunda vuelta, que si hubiese escuchado esto a la primera, no hubiese dicho esto en la mesa redonda que tuvimos en la primera, pero empieza a hablar de las famosas cárceles flotantes. ¿Se acuerdan de las cárceles barcas? Ya, sin ningún tipo de, al menos de lo que yo he buscado, sin ningún tipo de tecnicismo atrás, sin ningún tipo de estudio atrás, simplemente porque es populismo, y eso se llama populismo penal, atrae al público, porque ustedes van donde su abuelita y le dicen, van a mandar a todos los delincuentes a al Altamara que se mueren, todos aplauden, ¿no es cierto? Entonces, eso, claro que ven, ¿no? Y claro que, miren cómo cambió el discurso de la primera vuelta a la segunda vuelta, ¿no es cierto? Donde yo me convencí de que era un buen plan de seguridad al principio. Después de hacer más, aunque vamos a mandar a la gente a barcos, ¿no es cierto? A gente sí, porque los privados de libertad van a ser gente, ¿no? A los privados de libertad vamos a mandar a barcazas. ¿A dónde? No tengo idea. ¿Ok? Y finalmente, todavía tengo un poquito de tiempo. Habla del plan Fénix en el tema de lo que ha salido en medios de comunicación. Habla de que realizará o tuvo una reunión con el Instituto Ítalo Latinoamericano
y que va a manejar este tema del fortalecimiento de cárceles para prevenir el crimen organizado y el lavado de activos. Empieza a meter otros conceptos, como un plan que se llama el Plan Fénix. Este Plan Fénix se hará a través, lo que buscará es arreglar o mejorar el sistema de vigilancia ciudadana para anticipar amenazas que pueden existir en la sociedad. Él propone con este Plan Fénix hacer un diagnóstico del barrio, anticipar antes de que se vuelva una ola de criminalidad o que incremente el tema de vacunación y que se reporte a la Agencia Nacional de Inteligencia, y por eso hay que invertir en tecnología. Este Plan Fénix, en resumen, es mano dura y la acción que necesita para bajar la violencia en el país. Empieza otra vez, otra de las cosas que me llamó la atención es que dice: las personas que han cometido delitos violentos van a estar aislados, y para esto existe la idea del delito de la cárcel barcaza, ¿no? Para los peligrosos. No sé cómo se pretende con los barcazas el incentivar temas de rehabilitación, resocialización y no sé. Y este es un tema que me llama mucho la atención y con esto un poco voy a ir concluyendo. ¿Se acuerdan ustedes del segundo debate, los que vieron el segundo debate? No hablo de nada de eso. Ya, ok. Entonces, es la idea que teníamos con Fernando, justamente que se visibilice qué es lo que proponen los candidatos y que se visibilice no solo lo que es el candidato, sino ahora ya el presidente. En la segunda vuelta, el segundo debate presidencial, él solamente habló de un tema cuando hablaba de seguridad: la eliminación de la tabla de drogas, ¿sí? Y no habló de nada más. Entonces, esa se volvió su nueva retórica del tema seguridad, que es una retórica que ha manejado generalmente la derecha en el país. Un cierto Partido Social Cristiano, también Cintia Viteri, fue muy enfática en eliminar la tabla de drogas. Un poquito de contexto. Ustedes ya vienen de una generación en el que el consumo es entendido como un problema de salud pública. Nosotros, un poquito mayores, venimos de una, igual era muy pequeña, más joven en ese entonces, pero teníamos una política de drogas súper fuerte, en donde una persona que podía ser consumidora por el gramaje que tenía o la cantidad de gramaje que tenía, podía estar presa podía estar presa 5 años. Con Dani, que está aquí presente, trabajamos en el Ministerio de Justicia y tuve la oportunidad de visitar casi todas las cárceles del país. Me acuerdo clarísimo, una vez estaba en Hippie Hub y había un chico, era el modelo anterior del modelo del 2013, del tema de que cambiaron las regionales y eso, que en mi parecer podían ser un poco más humanas, aunque la infraestructura no era tan digamos, bonita como, bueno, sí es bonita la palabra, pero como la que es ahora. Me acuerdo que yo estaba sentada y le digo: ¿por qué estás aquí? Y me dice: porque tenía unos 10 gramos de marihuana. ¿Y cuántos años tienes para estar preso? 5 años. Y se quejaba él porque él me decía: el que está acá al lado mío tiene igual 5 años, pero él va robando casas desde los 18 años y ya tiene como 40. Entonces, había una desproporcionalidad entre delitos y había una mano dura muy, bueno, éramos muy draconianos con el tema de drogas, ¿sí? Pasa 2008, cambia la Constitución y se dice, además apegado a cuestiones de la OMS, ¿no? Que te dice: el consumo de drogas no puede ser entendido como un delito, no puedes criminalizar el consumo de drogas, sino que es un tema de salud pública. Y es así que en el 2014 el COIP se reforma y se dice: el consumo no es delito. Y para esto se crea la famosa tabla de drogas, de la que tanto hablaba Novoa. Y esta tabla de drogas lo que te dice es cuáles son los consumos mínimos para entender qué es consumidor, o cuáles son los porcentajes o los umbrales para entender qué es consumidor, y cuáles son los umbrales y las penas para entender qué es el micro y el macrotráfico, el microtráfico y el narcotráfico como tal, ¿sí? Entonces, lo que me da esta tabla es, dependiendo de la sustancia estupefaciente o psicotrópica, me dice a cuánto gramaje se considera mínimo y cuál es la pena para esa cantidad. Por ponerles un ejemplo, en marihuana de 0 a 20 gramos, 0 a 20 gramos, estás dentro de la escala mínima y tu pena privativa de libertad será de 1 a 13 años. Esta tabla fue modificada porque cuando recién salió el tema del consumo de drogas, tenías umbrales mucho más altos, tenías de 0 a 300 gramos de marihuana, era considerado mínimo y tenías incluso la pena más baja, era de 6 meses a 1 año. Se reformó y se cambió de 0 a 20 gramos marihuana, mínima escala 1 a 3 años. Esta es la tabla que se pretende eliminar, o es la tabla, o es el nuevo discurso de Novoa que dice: eliminemos esta tabla.
Porque, ¿cuál es lo que está detrás de esto de eliminemos la tabla? Volvamos a criminalizar tal vez el consumo, porque lo que esto me ayuda a hacer es diferenciar quién es consumidor y quién es microtraficante o narcotraficante, ¿sí? En eso se ha mantenido. No ha habido más cambios a partir de esto último que les digo, y por eso mi invitación es estar ojo al piojo, porque sonaba muy bonito. Vean cómo fue evolucionando. Hacer lo mismo de siempre, ¿sí? Entonces, entonces, veamos qué sucede, esperemos que nos equivoquemos y que realmente exista un plan de seguridad, que exista, insisto yo, y nunca me voy a cansar de insistir, en que exista en realidad un instituto de criminología, ¿cómo es que ya crearon, pero no sé si está en marcha? El comité de criminología, hay un nuevo comité creado, pero que no está todavía en funcionamiento. De una asociación de estudiantes o de... No, entre las últimas reformas a todas las leyes de seguridad, entre ellas el COESCOR, el COIP y todo eso, se creó ya por fin el comité de criminología, como para que se hagan estudios sobre esto, ¿no? ¿Por qué es la causa de la delincuencia? ¿Cuáles son las causas de la delincuencia? Recopilar evidencia y tomar acciones a partir de la evidencia, ¿sí? Entonces, eso no existe hoy por hoy. Esperemos que esto que ya existe en la norma, porque no es necesario reformar cada vez la norma, porque para mí es un red flag cuando te dicen cambiar la norma, porque ya tenemos una norma que se ponga en práctica. Así que eso, chicos, creo que hasta ahí, para estar dentro del tiempo. Perfecto. Diana, presenta al doctor González, que lo vamos a tener en pantalla. Así es. Permítanme presentarles al doctor Iván González Amado. Él es abogado y especialista en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Externado de Colombia, con estudios de Criminología Superior en la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente se desempeña como abogado litigante y profesor en las áreas de pregrado y posgrado en Derecho Penal. El doctor Iván González nos acompaña desde Estados Unidos. Doctor, por favor, Ahorita muchas gracias Fernando por la invitación y para compartir, digamos, estos minutos. Voy a exponer muy brevemente algunos de los aspectos que yo considero en relación con las propuestas de política criminal, de seguridad ciudadana que se están haciendo en el nuevo gobierno. Debo decir, sin embargo, que es muy difícil analizar el diseño de una política criminal a partir de simples propuestas o discursos sobre seguridad y orden, que son las bases fundamentales frecuentes en una campaña presidencial. En ese escenario, los candidatos habitualmente buscan impactar en los problemas más visibles en los medios de comunicación y supuestamente que son los más sensibles a las sociedades dentro de las cuales hacen sus campañas, pero en estas ocasiones sin contar con estudios sobre la realidad criminal y sin concretar las propuestas que resultan trascendentales para actuar sobre los problemas reales. Y así ocurre en este caso en la campaña presidencial en Ecuador. Los candidatos seleccionaron dos tópicos que les parecieron de mayor interés: la ciberdelincuencia y la violencia y el problema carcelario, y a partir de allí hicieron una serie de promesas vacías, sin contenidos precisos, que pueden generar apoyos para sus candidaturas, pero que no necesariamente van a significar el desarrollo de medidas adecuadas para confrontar las situaciones de violencia que se están viviendo en este momento. En campaña todos hablan de mejorar las condiciones sociales que inciden en el delito, en mejorar la educación, la salud, la vivienda, las oportunidades, pero definitivamente no entran a precisar en qué manera o de qué forma pueden llegar a obtener esos logros que son deseados por toda la comunidad, que seguramente van a afectar las situaciones de la criminalidad, pero que no necesariamente están desarrollados en un programa de gobierno específicamente. Las demandas de seguridad además se construyen, o las promesas mejor que se hacen por parte de los candidatos se construyen a partir fundamentalmente por la opinión generalizada de la clase media o de quienes controlan la opinión pública, pero pocos se ocupan
de las necesidades de las clases económicamente marginadas. En el Ecuador hay un 6,29% de la población indígena y un 64,2% de la población en donde el jefe de hogar apenas logró la educación primaria, lo que nos demuestra que efectivamente hay un problema a nivel de la distribución de los ingresos, en tanto que el 27% de la gente vive en pobreza y el 10,8% vive en condición de pobreza extrema, según los informes del Instituto Nacional de Estadística y Censos, con base en la encuesta de empleo, desempleo y subempleo. Es decir, tenemos una diferenciación muy marcada, una desigualdad muy atendible, que no es, sin embargo, abordada de manera específica en las propuestas de las campañas presidenciales. Las cifras del sistema penitenciario, por lo demás, o por lo menos las cifras reportadas, parecerían demostrar que no existe un problema en las prisiones en el Ecuador. Y digo por las cifras reportadas, no por lo que nos ha contado la doctora María del Mar inmediatamente, porque Ecuador ha reportado a la instancia encargada de la recolección de los datos, Prison Break, que el hacinamiento es apenas del 112,9%, es decir, 12,9% por encima de la capacidad instalada. Y la doctora María del Mar nos ha indicado que ese hacinamiento llega ya a cifras del 200%. Y que la prisión sin condena es solamente del 34,5% de la población. Sin embargo, y estas condiciones en donde aparentemente las prisiones ecuatorianas no presentan un problema, son desmentidas por las informaciones que he logrado recaudar de los medios periodísticos, en las cuales se manifiesta que ha habido entre los años 2021 y 2023 14 matanzas en 5 cárceles del Ecuador que han generado la muerte de 387 personas privadas de la libertad y que las cárceles son controladas por los propios internos, es decir, se salieron de las manos de las autoridades nacionales. Esto implica que efectivamente hay un problema carcelario, y el problema carcelario no puede resolverse solamente a partir del incremento de la fuerza pública que encargada de controlar los desórdenes en las cárceles o del aprovechamiento mejor de la infraestructura carcelaria o la generación de nuevos centros carcelarios. Aquí me parece que es muy importante actuar en relación con otra serie de medidas, por ejemplo, la descriminalización, la desprisionalización, la consideración de medidas alternativas para una gran cantidad de delitos, de forma tal que las presiones que produce el hacinamiento carcelario puedan ser mejorados, puedan ser desfogadas por otras vías y no se tenga un problema tan serio como el que se tiene en estos momentos, insisto, según las informaciones de prensa, no según las informaciones presentadas por el Ecuador en las cifras oficiales. Es evidente que hay unos problemas que efectivamente tienen que ser abordados, digamos, por la política criminal del Estado en los próximos años. Y dentro de esos, insisto, el problema carcelario es algo al que hay que prestar atención, que no se mejora simplemente con la creación de más cárceles. Más importante que eso es poner atención en las condiciones que generan la desigualdad en la distribución de la riqueza y en las condiciones que generan una mayor profundización de la pobreza. Los datos que tengo a partir del Índice de Desarrollo Humano indican que en el Ecuador hay una esperanza de acceder a la educación, del acceso a la educación de cerca del 14,6%. Y la realidad demuestra que apenas que los ecuatorianos en promedio solamente alcanzan una educación de 8,8 años de educación. Es decir, no alcanzan ni siquiera a llegar a los niveles de educación universitaria que se tendrían. Allí hay una necesidad
de mejora de la educación como parte importante de una política que vaya a incidir en los factores que inciden en la criminalidad y en los factores que inciden en las desigualdades. Mayor educación, menor desigualdad, menor educación, mayor desigualdad. Por otra parte, creo que en las campañas se dejaron de lado propuestas específicas en relación con el control del homicidio y el crimen contra la propiedad. El homicidio ha alcanzado una tasa de 44,9 por cada 100.000 habitantes, que es una cifra muy elevada en relación con los homicidios, con la cifra de 2022, que era apenas de 25,9 por cada 100.000 habitantes. Es decir, se ha incrementado exponencialmente, tanto que se ha llegado a calificar por parte de algunas agencias al Ecuador como el país más peligroso de Sudamérica, por encima incluso de las condiciones que pueden presentarse en Ecuador o que se han presentado también en Colombia, que han tenido índices muchísimo menos o muchísimos menores en estos últimos años. Y el hurto nos reporta o se reporta con una cantidad de cerca de 208 hurtos por cada 100.000 habitantes, de los cuales el 31% corresponde a hurto de vehículos, 29,97% a hurto en domicilios y 20,94% a hurto de motocicletas. Poniendo de presente, obviamente, que hay unos problemas de seguridad que están relacionados específicamente con desigualdades sociales, la búsqueda de las necesidades, de la satisfacción de las necesidades fundamentales, pero también la penetración en todos los niveles de la criminalidad organizada. Particularmente llamamos la atención sobre cómo ha crecido, por ejemplo, el hurto a motocicletas y qué relación pueden tener estos hurtos a motocicletas con los homicidios o con el incremento de los homicidios que se han presentado también en los últimos tiempos. Más allá de estas consideraciones generales, digamos que quiero referirme de alguna forma a planteamientos puntuales que ha hecho el presidente electo. Ha dicho, por ejemplo, que la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidad y el subempleo generan frustración y desesperación, a menudo llevando a las personas a la delincuencia. Una declaración de este tipo significa, sin embargo, fijar una vez más la criminalidad como un problema de decisión aislada del delincuente, olvidando que las causas socioeconómicas y políticas del delito restringen las oportunidades de la libre decisión. Es un simple funcionalismo, un neopositivismo, el funcionalismo contemporáneo que radica en el criminal una condición diferente a los no criminales. Es por la decisión de él que se llega a la delincuencia y no por las condiciones que han generado una falta de oportunidades o la necesidad de buscar a través de la delincuencia una forma de subsistencia o de integración dentro de las condiciones económicas y políticas que ofrece la sociedad actual. Dijo también el candidato que el enfoque principalmente punitivo que se ha venido trabajando en el Ecuador ha demostrado ser insuficiente, por lo cual se debe prestar más atención a la prevención y a la rehabilitación de los delincuentes. Nuevamente, cuando pensamos nosotros en los términos de rehabilitación de los delincuentes, estamos partiendo del supuesto de que hay en ellos algo que es necesario modificar para que puedan integrarse a la sociedad, en lugar de pensar, como me parece lo correcto, que desde antes de la comisión de la delincuencia, el gobierno, la sociedad y el Estado tienen que generar condiciones para evitar la realización del crimen. No es tanto esperar a que se cometa el crimen para rehabilitar a quien lo ha cometido, sino comenzar a rehabilitar a la sociedad para generar mayores oportunidades y para modificar las condiciones estructurales que la sociedad misma ha generado para la difusión y el incremento del crimen. Una preocupación que me parece
válida también, que ya lo manifestó de la misma manera la doctora María del Mar, es la propuesta del candidato para una consulta popular. Estas consultas populares o esta consulta popular se planteó en un término breve, 90 días, pero con unos objetivos supremamente amplios, porque dice que esta consulta popular está fundamentalmente establecida para definir cambios en materia de seguridad, institucionalidad, terrorismo, en el problema económico y en la salud. Como ven, estos 5 puntos que se propondrían en la consulta popular son absolutamente amplios y que muy poco podrían definirse a través de una manifestación de la ciudadanía en el modelo de consulta, en donde las decisiones son sí o no, o estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, pero no se ponen de presente todos los contenidos que podrían representar en un momento determinado. Pero adicionalmente, de alguna manera, está trasladando la necesidad de que los problemas que corresponden al gobierno sean resueltos por la ciudadanía. Hay responsabilidades que son específicamente del Estado en materia, por ejemplo, de seguridad y terrorismo, que no podrían ser suficientes o no podrían tener, digamos, como la traslación de la resolución de ese problema a la ciudadanía en general, que obviamente no conoce y no está al tanto de todos los indicadores que permiten establecer las reglas de inseguridad y las reglas del terrorismo en un momento determinado. Efectivamente, se han valido los candidatos en esta campaña de frases sin contenido, de frases que buscan mucho más el populismo que una verdadera propuesta. Así, por ejemplo, se habla de un desarrollo socioeconómico inclusivo, enfocado en la creación de empleo, la mejora de la calidad de la educación y el acceso a los servicios básicos. Pues esto en términos generales es todo lo que pedimos nosotros permanentemente, es todo lo que la ciudadanía está esperando permanentemente que el Estado y el gobierno van a presentarles o vayan a brindarles como mecanismos o como condiciones específicas de legitimidad del Estado. Es una frase manida, sin embargo, no está desarrollada con proposiciones acerca de lo que se entiende por desarrollo inclusivo. ¿Qué significa un desarrollo inclusivo? ¿Cómo se va a orientar este desarrollo inclusivo? ¿Son a través de políticas liberales? ¿Quizás a través de políticas neoliberales o socialistas o de otro orden? ¿Qué pueden significar estos cambios dentro de la situación actual? ¿Cuál es el contenido de ese desarrollo inclusivo? Este desarrollo que podría presentarse desde una perspectiva de corte o de teoría política socialista, es decir, ampliar las oportunidades para la clase obrera, se contrasta, sin embargo, con la tesis neopositivista o funcionalista contemporánea que habíamos resaltado en relación con la posición que se tiene frente al crimen de decir que el problema es fundamentalmente del individuo. Entonces, si confrontamos las dos propuestas o las dos, digamos, promesas que se han hecho dentro de la campaña, encontramos ante todo una incoherencia. No sabemos hacia qué lado se va a orientar la política o las propuestas que se están haciendo en el tema general. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con las reformas que se proponen al sistema judicial y policial. Claro, decir que vamos a mejorar la eficacia y la equidad, así como la capacidad de la policía y del sistema judicial para combatir la criminalidad, pues es una idea que vende mucho, pero es una idea que hay que desarrollar, que tenemos nosotros que saber hacia dónde van las reformas del sistema judicial y policial. Ya lo resaltaba también la doctora María del Mar. Inicialmente se hablaba de una reforma al sistema policial fundamentalmente a partir de la necesidad de que entren en las soluciones alternativas de los conflictos, de que entre la policía a actuar
como un mediador en la solución pacífica de los conflictos. Sin embargo, esa propuesta se abandona muy rápidamente. Y evidentemente, digamos que esta estrategia política criminal, si se mira aisladamente, no permite, digamos, conocer qué tanta importancia se va a dar a la justicia restaurativa en materia de solución de conflictos, porque de alguna manera se vuelve a esa clasificación de las personas que realizan infracciones a la ley en relación con delincuentes violentos y delincuentes no violentos, al parecer dejando las posibilidades de la justicia restaurativa solamente para los delitos menores o las conductas que no tienen mayor trascendencia en un momento determinado. Y finalmente voy a concluir hablando de la necesidad de acelerar los procedimientos judiciales, incluyendo la contratación de más personal judicial, la implementación de tecnologías y la revisión de las políticas de prisión preventiva. Muy acertadas parecen estas propuestas. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque habitualmente los procesos de aceleración de la administración de justicia traen consigo una disminución de las garantías procesales para quien está siendo juzgado. La necesidad de dar resultados rápidos, de dar resultados prontos, lleva habitualmente a la reducción de las garantías judiciales. Esperemos que de todas maneras, digamos que las propuestas, primero sean concretadas y segundo, vayan hacia una verdadera creación de condiciones para disminuir la desigualdad y reducir efectivamente el tema de la criminalidad. Soy un poco escéptico en eso, sobre todo porque ayer justamente veía que la vicepresidenta se ha trasladado a visitar al señor Bukele en El Salvador, que no es propiamente, a mi juicio, quien ha impulsado políticas criminales que deban ser tenidas en consideración. Muchas gracias. Gracias, doctor Iván, por su intervención. ¿Sí nos escucha, Sí, doctor? muchas gracias, Iván. Sí. Ahora vamos a nos va a presentar la siguiente participante, Diana. Gracias, doctor Iván. Me permito presentarles a la doctora Daniela Valareso. Ella es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, máster en Criminología y Ejecución Penal por la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, España, y Derecho Penal Económico Internacional en la Universidad de Granada. Fue intendenta general de Policía de Pichincha, secretaria general de Seguridad y Gobernabilidad del Distrito Metropolitano de Quito. Actualmente es consultora de PNDU de las Naciones Unidas y docente de la Universidad de San Francisco. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Primero quiero agradecer a Fernando porque de manera interesante ha escogido a 3 criminólogos para estar al frente de este panel del día de hoy, y eso ya llama la atención porque la criminología es una rama de estudio que no suele valorarse en términos actuales, y así me llama la atención que haya jóvenes que están interesados en esto, y en segundo lugar, que haya jóvenes que hayan leído o que tengan intencionalidad de haber leído un plan de gobierno de un candidato que ha sido electo. Por lo tanto, llama la atención y es saludable que así sea en términos de una elección democrática que ya fue realizada. Yo voy a empezar primero, he hecho una pequeña presentación, voy a empezar primero saludando a las personas que me acompañaron, a María del Mar y al doctor desde Estados Unidos, porque han recogido muy bien y han sintetizado lo que el plan de gobierno del candidato electo, del presidente electo, ha presentado. Pero quiero hacer un análisis primero global. Hay una ventaja, si se puede utilizar este término, cuando los candidatos realizan un plan de gobierno, lo presentan ante el Consejo Nacional Electoral y ponen una serie de cosas de manera general, porque es ese plan de gobierno que se evalúa al finalizar un periodo, o se termina un periodo de gobierno.
lo que dice el plan de gobierno del candidato electo, del presidente electo, dista mucho de lo que él comunicó en los dos debates. Se centró en la tabla de drogas y en construir cárceles en espacios acuáticos, fuera del espacio terrestre, pero eso no necesariamente es lo que está plasmado en su plan de gobierno. De hecho, quiero hacer esta alusión a que cuando se hacen las cosas de esta manera tan general y no se tiene una estructura programática de la ejecución de un plan de trabajo, más cuando el gobierno va a durar 1 año y medio aproximadamente, se tiende a volatilizar estas ideas y realmente no se puede hacer una verificación de lo que está contenido en este plan de gobierno. Es la primera advertencia que yo encuentro. Lo que dice el plan de gobierno en texto no es lo que el presidente electo presentó en sus dos debates, por lo tanto hay que tomar en cuenta que lo que se va a valorar es lo que está escrito y de manera muy generalizada en un plan de gobierno cuando cita términos de seguridad. En términos de equilibrio, el plan de gobierno tiene 90 o 95 hojas y a la seguridad le destinan 7 hojas, cuando es el problema más grande que tiene el país en la actualidad. Entonces, esa es la primera observación que se hace entendiendo que es un problema que estamos viviendo muy fuerte. Lo segundo es, como ya lo había dicho el doctor que me antecedió en la palabra, la pobreza y la delincuencia no solamente radica en una responsabilidad individual. Y en el plan de gobierno del presidente electo se tiende a echarle la culpa al individuo por la comisión de delitos. Y en ese sentido sí me gustaría que ustedes dos que están aquí pongan mayor atención a lo que estamos hablando, porque es importante que conozcan lo que pasa a nivel del país. No sé si saben qué significa la tasa de homicidios o la tasa de muertes violentas. ¿Saben ustedes cómo se mide y por qué se mide como se mide? ¿No lo saben? El doctor que me antecedió en la palabra hablaba de una tasa de criminalidad elevada para catalogar al país como uno de los países más peligrosos de la región. ¿Cómo se mide y por qué se mide por cada 100.000 habitantes? Las Naciones Unidas han determinado que para saber cuán peligroso es un país, debe tener una tasa de medición. Hasta el año 2018, para que tengan una idea, en el Ecuador morían por condiciones de muerte violenta, homicidios intencionales, 5.6 personas por cada 100.000 habitantes. En la actualidad, esa tasa llega a 40. 40 personas mueren por cada 100.000 habitantes hasta la fecha. Si hacemos una comparación entre ciudades, ya no entre años y políticas públicas criminales, sino entre ciudades, Guayaquil tiene a 60 personas muriendo por cada 100.000 habitantes hasta la fecha de hoy. Si la tendencia sigue como va, hasta diciembre de este año, Guayaquil será una de las ciudades más peligrosas de la región, por tener una tasa de 80 personas muertas por cada 100.000 habitantes. De 5 que teníamos en el 2018, hemos pasado a 40 a nivel nacional, pero Guayaquil supera esa tasa en un número de 60. Es preocupante, por eso vuelvo. Si es que esta es la medición que Naciones Unidas hace para dimensionar y para establecer qué país es peligroso y cuál no, por muertes violentas, ¿cómo un plan de trabajo puede darle 8 hojas de importancia a un problema tan serio? El equilibrio en el plan, entonces, le da valor, importancia a la economía, pero yo voy a desarrollar también ya qué es lo que ha pasado en el desarrollo de este plan de gobierno, que cita 3 cosas fundamentales. La primera, divide a la criminalidad y dice qué va a hacer en términos muy generales de política pública para solucionar los problemas de criminalidad. Segundo, habla de la ciberseguridad, que es un problema que está afectando mundialmente en tipos de delitos bastante complejos, pornografía infantil, delitos de trata y demás delitos graves. Y luego le da una atención importante al sistema penitenciario. Entonces lo divide en 3. Pero resulta que la primera, de la atención a la política criminal para reducir los índices de violencia, es muy similar en sus estrategias a las estrategias que quiere aplicar para reducir los delitos de ciberseguridad. No quiero decir que copió y pegó, pero son muy parecidos en su redacción. Y no se puede atacar a una delincuencia organizada como los delitos de ciberseguridad de la misma manera como se puede atacar a la delincuencia común en nuestro país. Y finalmente el sistema penitenciario, que ya María del Mar y el doctor
han hecho una explicación interesante de qué es lo que pasa cuando no se atiende integralmente con modelos de gestión del sistema penitenciario. Entonces, la siguiente, por favor, Diana. Estos son los programas de acciones que él pone. Un programa de desarrollo socioeconómico inclusivo, una reforma del sistema judicial y policial, transparencia en la rendición de cuentas de las instituciones de seguridad, un programa de participación comunitaria y la prevención del crimen a través de una metodología que se conoce como una metodología CPT, que es Crime, Prevention, Fraud, Environmental Design. Estas son 5 acciones que propone y luego, como les dije, la ciberseguridad y el sistema penitenciario. La siguiente, por favor. Entonces, en el programa de desarrollo económico se enfoca en la creación de oportunidades, ya lo dijo el doctor anteriormente, lo que todos los candidatos dicen. Vamos a dar más fuentes de empleo, vamos a generar mejores condiciones de educación y vamos a dar servicios básicos. Mis observaciones puntuales es que estos planes, en esta parte específica, deberían ajustarse a los objetivos de desarrollo sostenible. Nuevamente les pregunto si ustedes saben qué son los objetivos de desarrollo sostenible. Si no los conocen, es una decisión de los estados que forman parte de las Naciones Unidas de conseguir, es una quimera ya, porque como va el mundo, no se va a lograr, en la Agenda 2030, hasta el año 2030, construir países más equitativos, con paz, sin delincuencia y que puedan vivir en mejores condiciones. Eso es una agenda que se planteó en el año 2015. De hecho, nosotros fuimos anfitriones de una de esas conferencias importantes. Lamentablemente no se va a lograr, pero estos planes deben ajustarse siempre en su estructura programática a cumplir lo que en su momento las Naciones Unidas están buscando. Este plan no lo hace. Y segundo, ya lo habíamos dicho, las generalidades en la información no permiten determinar en un plan de gobierno de 1 año y medio específicamente qué es lo que va a hacer para mejorar la educación cuando tenemos altos índices de deserción escolar en ciudades de la costa principalmente, que están generando que los alumnos ya no vayan a las escuelas porque hay involucramiento del crimen organizado. Entonces, la oportunidad que tiene un ciudadano de 15 o 16 años de ir a trabajar y estudiar no es tan apetecida como formar parte de una banda de un crimen organizado que le da mejores resultados económicos, inclusive. Entonces, estas motivaciones, ¿cómo se van a mejorar? Él no las determina, las dice genéricas. Les hablaba de cómo está Guayaquil con el incremento de la violencia, y luego habla de la dotación de servicios básicos sin comprender que es una competencia exclusiva de los gobiernos autónomos descentralizados. Agua, asfaltado, vía pública, es de los gobiernos autónomos centralizados, prefecturas y municipios, pero él asegura que va a dotar mayor cantidad de servicios básicos en su plan de gobierno. La siguiente. La segunda, y aquí sí me voy a detener un poco, la reforma del sistema judicial y policial. Habla de implementar capacitaciones y recursos para que el sistema judicial y las fuerzas de la seguridad puedan enfrentar y prevenir delitos. Esto incluye la creación de unidades especializadas en ciberseguridad y la inclusión de información en los programas de formación policial. Ahí viene un asunto que ha salido a la luz hace pocos días. La nueva ministra, que se posicionará el día de mañana, ha anunciado que va a unificar los ministerios de gobierno y de seguridad de interior. Error que se cometió en el año 2018 al unificar 2 ministerios que nunca tienen que estar mezclados. No hay que mezclar la política con la seguridad. El momento en que se mezcla la política con la seguridad, los intereses políticos superan la necesidad de una población de tener mayores condiciones de seguridad. ¿Y qué es lo que ha pasado a causa de esa unificación en su momento y luego la decisión en el año 2021 y ahora nuevamente querer unificar estos ministerios? Una catástrofe. Ese es el término que yo voy a utilizar. ¿Por qué? El Ministerio del Interior y el Ministerio de Gobierno se unieron en el año 2018, pero se separaron en el año 2021. Y en el año 2021, hasta el día de hoy, es como un ejemplo, el Ministerio del Interior no tiene recursos para pagar los servicios básicos de las unidades de policía comunitaria, porque las unidades de policía comunitaria siguen estando bajo el liderazgo del Ministerio de Gobierno, que fue unificado en el año 2018. Entonces los policías exigen un buen trato, pero se demoró tanto en la decisión y luego la unificación y se hizo todo un champú, que los recursos por eso no se han ejecutado de manera eficiente.
no hay un liderazgo en materia política criminal y prevención del delito, lo decía ya María del Mar muy asentadamente. El plan no contiene una forma establecida, clara, de cómo se va a prevenir el delito. Dice, vamos a generar más empleo, vamos a dar más salud, vamos a dar más trabajo, vamos a generar mejores condiciones, pero no dice cómo, y no hay una política de prevención del delito. ¿Qué se hace en control de drogas? Hasta el año 2016 existía una institución, la Secretaría Técnica de Drogas, que manejaba la política de drogas del país. Desde el 2016 a la fecha, no hay una sola institución que se encargue de generar data, tener un observatorio, generar recursos, presentar informes, que los presidentes tomen decisiones de política pública. Por eso en el imaginario de la gente, de nuestras mamás y de nuestros papás, yo puedo entender. De mi abuelita y de mi abuelito yo puedo entender. Pero en la generación actual es imposible que ustedes no conozcan lo que significa consumir drogas. Consumir drogas, y no lo digo para que vayan a consumir drogas, no es ser un delincuente, ¿sí? Las cantidades de consumo de droga en este país, ya lo explicó muy bien María del Mar, están establecidas, hay una tabla que en realidad son umbrales que le permiten a los administradores de justicia determinar si fulano de tal consumió 10 gramos, es un consumidor y no puede estar sancionado de la misma manera en una cárcel como una persona que se encarga de la delincuencia organizada o el crimen transnacional de drogas que está generando tantos problemas en el país. Como no existe esa política, los candidatos se permiten decir cualquier cosa con tal de que le den el voto, porque a todos nosotros nos conviene que no haya drogas en las calles. Pero, ¿a dónde van a ir? Si es que se elimina la tabla, pues probablemente a los centros penitenciarios y el hacinamiento sea mucho mayor que el que ya existe. ¿Qué pasa con la Policía Nacional? Desde el año 2020 están empezando, desde el año 2022 están empezando a formar policías en 6 meses. Tú entras a la institución policial y en 6 meses eres un policía que gana $800 si es que eres policía. Si eres oficial, ganas 1.200 saliendo de subteniente. Entonces, ¿qué hago yo? Si es que soy miembro del crimen organizado. Ser policía. Es fácil, porque yo me gradúo de policía y como miembro del crimen organizado, no en esta categoría, aquí nomás, puedo ingresar y ser parte de las filas policiales y es facilito destruir desde adentro todo. O puede ser al revés, pero si es que los 6 meses son de formación policial, ¿qué se forma en 6 meses a un policía para estar preparado con los problemas que tenemos? Se forma en 6 meses. Ya, las explicaciones van más allá de la tecnicidad en este caso. Entonces, no hay una formación clara de los policías. La siguiente, por favor, Diana. Entonces, nosotros tenemos a policías que vamos formando en 6 meses, siguen creciendo, los policías siguen necesitando recursos porque van ascendiendo y van necesitando más salario, pero ¿a qué unidades de policía van a dormir si no hay? ¿Qué servicios básicos consumen si no tienen para pagar en el Ministerio del Interior? ¿Qué chalecos se les da si no hay chalecos comprados a estos policías que van a enfrentarse al crimen organizado? El modelo de gestión de la Policía Nacional dejó de ser sostenible desde el momento en que fusionaron los ministerios y prefirieron a la política sobre la seguridad. Hay que ser claro en esto y hay que ser empático, porque si no lo decimos nosotros, nadie lo va a decir. Nadie lo va a decir. Es conveniente unir a los 2 ministerios, pero es un daño gravísimo para el país. La transparencia y la rendición de cuentas pone el presidente electo que quiere que las instituciones sean eficientes en la respuesta y en la transparencia de sus gestiones. Cuando yo me meto al sistema y ustedes pueden hacer el ejercicio, vean si es que realmente, actualmente, él lo está proponiendo, ojalá sea así. Ustedes pueden ver cuánto ha ejecutado la policía. Por relaciones con la Policía Nacional que me han permitido tener esta información, en el año 2022 tuvo al menos $1.000 millones asignados a la policía para sus gastos o para su gestión y ejecutó el 20% del presupuesto. El 20% del presupuesto. El año 2023, 1.300 millones y va ejecutando el 40% del presupuesto. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que tienen nuestros líderes políticos? Porque esto sí se define con liderazgo y política pública, si no se ejecuta. Sí que los trámites de contratación pública son engorrosos, sí que se necesita mucho tiempo, que se necesita reformar la norma, así es. Pero cuando las necesidades son tan urgentes de seguridad,
No puedes esperar 8 meses para darle dotación de municiones a la Policía Nacional, no puedes esperar 10 meses para darle chalecos, no puedes esperar para darles uniforme, si necesitan estar preparados como se ha anunciado. Ahí está el nivel de ejecución que se ha tenido. Hay un tema importante. En el año 2017 se consiguió un crédito chino para la construcción de 100 UPCs y 6 unidades de vigilancia comunitaria, que son las grandes. Hasta el momento de hoy, ese crédito está en nuestras arcas fiscales y no se ha construido nada. ¿Qué es lo que hacen ahora los policías en cada uno de los distritos? Se lo digo por experiencia. Van al municipio, le dicen al municipio, usted tiene una casa de seguridad, por favor, deme construyendo una UPC, deme poniendo camas, deme poniendo luz, deme poniendo internet para yo poder ir. Porque mi gobierno no me está dando lo que yo merezco. ¿Qué hace la Secretaría de Inteligencia? No digo que no conozco, por eso pongo la palabra intrascendente. Las gestiones de la Secretaría de Inteligencia son intrascendentes. Las resoluciones del COSEPE, que es el órgano más importante de resoluciones de seguridad nacional, no se conocen, algunas son privadas, por eso obviamente no nos las pueden decir, pero no hay trascendencia en estas decisiones. Y las articulaciones con los organismos internacionales, se anunció hace varios años que con Israel habíamos tenido una conexión importante para que venga armamento. No he visto la entrega del armamento que se consiga. Bueno, está en otra latitud. La siguiente, por favor, Diana. Salgamos de la letra. Ustedes todos saben rápido. ¿Por qué pareció un ministerio que tenía con la policía? No, yo no sé las motivaciones, pero en su momento era para tener el liderazgo del gobierno en la Asamblea, que es el órgano donde se realizan las coordinaciones políticas, lógicas, y manejar también la seguridad de ese macro ministerio, un ministerio súper poderoso, pero bastante ineficiente en términos de política pública esa unión. Sí. Igual el gobierno no manejaba los ministerios, aunque no estuvieran unidos. El presidente de la República, hasta el año 2017, tenía ministerios coordinadores, el Ministerio Coordinador de Seguridad, de quien Fernando fue ministro, creo que el primer ministro coordinador de seguridad, eran los macroministros. El macroministro, el superministro coordinaba Interior, Relaciones Exteriores, Cancillería, Defensa, Justicia, que había un Ministerio de Justicia, por cierto, que existe, que se creó también. Entonces, estos macroministros coordinaban, porque el presidente no puede estar en todo, es muy difícil, pero estos ministros tenían esa responsabilidad, ya no existen, los ministerios ya no existen. Se trató en el año anterior, a través del decreto ejecutivo, de crear algunas secretarías, pero la fortaleza que tenían estos ministerios ya no existe. Este es el cuarta programa de participación comunitaria. El artículo 189 de la Constitución ya nos habla de qué es la participación comunitaria y nos dice que por Constitución se deben crear jueces y juezas de paz. ¿Qué son los jueces de paz? No son los jueces ordinarios que ustedes conocen, son jueces que nacen de los barrios. Yo los denomino extraordinarios, porque a estas personas que no reciben sueldo, su comunidad les confía la resolución de conflictos, excepto de delitos. Pero si yo tengo un problema de inclinato, de servicios básicos, un problema familiar, puedo ir a los jueces y juezas de paz. Eso no lo pone el presidente. Dice que va a generar programas de vigilancia comunitaria, pero no dice cómo, ni de denuncia ciudadana, no dice cómo. Entiendo yo que se refiere a los jueces de paz, que sería excelente que se potencie. Y la resolución de conflictos, cuando dice que va a crear un sistema de resolución de conflictos, tampoco entiendo a nivel local cómo lo va a hacer. Entonces mi pregunta es, ¿va a estar en la dirección de resolución de conflictos en la presidencia? ¿Vamos a tener mediaciones o mediadores graduados para poder generarlo? Tenemos convenios con universidades, son las llamadas a resolver conflictos de otra manera. No lo dice, entonces no lo puedo yo asumir, está muy general. Y la última, el presidente electo habla de prevención del crimen a través de desarrollo urbano, ya les había dicho que significan estas siglas, sistemas de prevención del delito. A mayor oportunidad, mayor delito. ¿Qué está proponiendo el presidente? Reducir las oportunidades para cometer delitos. ¿Cómo? Con diseños urbanos. Aquí la criminología es una rama bastante interesante que se puede aplicar.
Si ilumina un parque, los niños van, juegan, y el delincuente, con la apropiación del espacio público de la comunidad, ya no comete delitos. Si es que tengo un lugar bonito, con áreas verdes, con asfaltado, que me indique que soy parte de ese lugar, es mucho más difícil que la delincuencia ingrese. Es una propuesta bastante interesante, no la detallé como si les estoy diciendo, solo dice que va a prevenir el crimen con diseños urbanos, pero trato de entender que eso es lo que trata de decir. Y luego es más sencillo que el gobierno cumpla con la asignación de recursos a los gobiernos autónomos descentralizados, porque es mucho más fácil desde la localidad generar estos proyectos en la comunidad. Entonces, se necesitan reformas normativas. Los agentes metropolitanos que ustedes han visto en Quito no tienen armas, no tienen bien buenos chalecos, no tienen gas, tienen toleros, son armas no letales. En la situación que vivimos en el país, sería bueno pensar en una reforma para que ellos puedan tener mayores garantías y mayores competencias para luchar contra la criminalidad. Y luego, planes y proyectos de prevención, tampoco los menciono. La siguiente, Diana, porque ya se me está acabando el tiempo. Ciberseguridad habla de aspectos, esto es lo que dice, esto es lo único que dice de ciberseguridad, y copia y pega las otras cosas que ya les enseñé. Así que no se puede entender mucho en el contexto ecuatoriano que es lo que se busca hacer. La siguiente. El sistema penitenciario, reforma judicial y procesal, inversión en infraestructura penitenciaria, fortalecimiento de programas de rehabilitación, transparencia y rendición de cuentas, potenciar medidas alternativas a la presión y consolidación de medidas alternativas. La última, la más interesante, porque las dos últimas, porque está queriendo decir que se contradice, el rato que dice que va a mandar a los delincuentes a alta mar y a la vez quiere hacer programas para potenciar las medidas alternativas a la prisión. No entendemos si lo que quiere es trabajar en programas de reinserción y rehabilitación social efectivamente, o lo que quiere es tener el problema bastante lejos. Entonces no se lo entiende cómo está redactado. La siguiente. Este es el modelo de gestión penitenciaria que existía en el año 2011-2012. Un modelo de gestión penitenciaria cuando había Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, que establecía funciones para los centros de privación de libertad. Los centros de privación de libertad tenían juntas de tratamiento. ¿Qué significaban las juntas de tratamiento? Un equipo que se sentaba a ver la carpeta de cada privado de libertad para decirle: usted se va mínimo, usted se va mediano, usted se va máximo, usted tiene que hacer este taller, usted tiene esta visita mañana, usted puede acceder a este beneficio. Eso se desintegró. Pabellones de mediana, máxima y mínima existen en infraestructura, pero definitivamente en un pabellón de máxima no hay personas que tienen que estar ahí. Espacios de educación y cultura para reinsertar a estas personas, tener mayores vínculos familiares, tratamiento penitenciario se perdió, y luego el régimen de visitas, que tampoco se está tomando en cuenta. Y finalmente, esto es lo final que quise decirles. El plan de trabajo de gobierno debería tener una visión y misión clara. Las ofertas deben ser posibles. A lo largo del periodo electoral se presentaron propuestas que no se relacionan con lo que dice el texto del plan de gobierno del presidente electo. Eliminar la trata de drogas, ya lo dijo María del Mar, hay que pensarlo muy bien. Crear centros penitenciarios en alta mar, hay que pensarlo muy bien. Y al ser muy corto el tiempo, como yo les dije, es importante que se haya puesto detalle en lo que se va a realizar. Ese es mi aporte y termino. Muchas gracias. Muy bien. Chicos, antes que nada, ya hablé con la profesora Elena Fernández, ya saben que están aquí. Gracias. Muchas gracias también. Bien. Vamos a proceder a recoger las preguntas. Ahora sí. Solo un pequeño avisito, sí. Por si acaso, sobre el tema de las adicciones, nosotros hicimos un podcast. ¿Dónde está el podcast? En Spotify lo encuentran como Debates y Encuentros, o si no, en el Twitter de LSMUT. Ahí pueden encontrar también todo el contenido que ha venido creando el laboratorio. En el podcast con el doctor González. También lo encuentran ahí, que es conversaciones de seguridad. Perfecto. Bueno, ahora sí, ofrezco la palabra.
Por favor. Ahora tenía una pregunta para el señor González, pero es que no. Habla un Sí, poquito más sí puedes fuerte. venir acá para que nos escuche. Sí. Por favor. Ok. No, no se tenga que arreglar. Aquí, sí, aquí. Por favor. ¿Nos escucha, doctor? Habla. Bueno, para usted, señor González, tenía una pregunta. ¿Qué tan probable es que, no, sí, qué tan probable es que la consulta popular resulte exitosa en el ámbito que Novoa quiere que sea? Está bien, por favor. ¿En el ámbito de qué, perdón? En el ámbito que Novoa quiere que sea, o sea, por ejemplo, él quiere que en pocas la consulta popular salga exitosa, por ejemplo, para combatir el terrorismo, la economía y todo eso, pero ¿qué tan probable es que la gente esté de acuerdo con eso? No puedo contestar esa pregunta con los pocos datos que tengo yo de la realidad actual ecuatoriana. Tendría que tener muchísimo más contacto, digamos, con la sociedad. Lo que me preocupa de la consulta popular es que la consulta popular no puede más que manifestarse a favor o en contra de una propuesta que no está de todas formas formalizada, que no está complementada, que puede darle al presidente un mandato tan amplio que podría resultar de allí cualquier cosa, algo distinto incluso de lo que la propia ciudadanía ha entendido que puede ser en materia de seguridad, en materia de terrorismo, en materia de salud o en los puntos que se van a someter a la consulta popular. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Pero necesitamos que vengas acá por el tema de... ¿Para quién es la pregunta? ¿Ah? Para la doctora María del Mar. Buenos días. Mi pregunta es, esto sería más que nada una conclusión mía. Hablamos del hacinamiento y también la construcción de nuevas cárceles. No sé si con la construcción de esas nuevas cárceles podemos evitar el hacinamiento en las demás cárceles que ya existen. O sea, en teoría, claro, si tú creas más infraestructura, ¿no es cierto? ¿Cómo las aulas? Si ya no tienes alcance de aquí, los alumnos, pues como una aula más grande, y si tienes menos aulas, construimos más aulas, ¿no es cierto? Claro, digamos, sí, respondiendo a la pregunta, obviamente, si hay un hacinamiento penitenciario y creo más cárceles, pues va a dejar de haber hacinamiento penitenciario. Pero eso, digamos, como la fachada. Porque lo que deberíamos trabajar es en prevención para que no haya tantos privados de libertad, ¿no es cierto? O sea, mira, yo digo, como les decía hace un rato, el COI cada vez tiene más penas, más tipos penales, y en teoría la finalidad del derecho penal también es una herramienta de educación de prevención general. Es decir, que ustedes no asesinen, no violen, no roben, no cometan concusión, peculado, porque van a tener una pena. Entonces, supuestamente dice, ustedes dejan de hacer esos actos porque hay una pena, una consecuencia. Entonces, si es que realmente el derecho penal sirviera de algo, deberíamos tener menos presos, y lo que ha habido es más presos. Ahora tenemos, creo que una población penitenciaria de más o menos 31,000. Subió tanto, 50,000 presos, imagínate. De que tenía 25,000 en el 2018. 20 O 21. Ajá. Entonces no estoy mal, sí creo que son 35. Sí, por ahí 35,000. Ajá. Yo creo que son 25,000 más o menos que tienes de personas privadas de libertad. Pero creo que en el 2018 era de 25,000, es decir, algo, hay que ver bien los números, ¿no? Pero el crecimiento ha sido exponencial. Entonces, te está diciendo que algo está fallando en la prevención de la delincuencia, ¿no es cierto? Entonces, si tú creas más cárceles, ¿crees que esa es la solución para evitar el hacinamiento? Digamos, sí, porque no va a haber hacinamiento como tal, pero no es la solución de fondo, ¿no es cierto? Sino que es crear prevención para evitar que existan más personas privadas de libertad. Perfecto. Un pequeño comentario. Por ejemplo, una de las causas fundamentales del hacinamiento es el tema de las drogas. Y en la política que había esta de criminalización del consumo, llenaba las cárceles con gente que estaba por eso, ¿no? Tengan presente muchas veces que la creación de un tipo penal genera una presión sobre el sistema penitenciario. Cuando uno dice, voy a criminalizar tal conducta, tienes que pensar en el efecto que va a tener eso sobre el sistema y si vale la pena realmente, ¿no? Ese tipo de cálculo normalmente no se debate. Perdón, ¿alguien me levantó la mano? Dale.
más es una afirmación, pero es de un modo de vista más del pueblo. El pueblo más prefiere que se vayan, que haya más cárceles para que se vayan todo el bichito raro, obviamente, los criminales y todo, porque ahora no se puede salir de mi casa a la esquina normal, no se puede. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, el pueblo más quiere? Es que ya haya cárceles para que se vayan todos estos bichos, estos criminales. Entonces, estamos hablando de un plan de gobierno de 1 año y medio, y más tiene que ser más exigente, no de prevenir para que ya no haya tantos criminales, sino para ya poner exigencia y mandar todos los bichitos a las cárceles, que se vayan al mar. Entonces, nosotros, yo creo, de mi punto de vista, debería ser más exigente en este 1 año y medio, no solo estar en el punto de vista de, ay, sí, hay que prevenir y ese tipo de cosas, no, porque no estamos en este momento para prevenir, no, sino para ya ponerse el camino. Ok, eso no fue una pregunta, pero tal vez alguno de ustedes quiera hacer un comentario sobre lo que ha dicho. Claro. Sí, si me permite, Fernando. Sí, por favor, doctor González. Gracias. Yo creo que la hora de la prevención es ahora. No podemos nosotros esperar que porque solamente tiene 1 año y medio de gobierno, no vamos a hacer prevención. Esto implicaría entregarnos a las condiciones que generan la criminalidad y la violencia durante 1 año y medio que resta para dejar el problema exponencialmente crecido al próximo mandatario. Yo creo que por el contrario, las actuaciones que se orienten hacia el control de los factores incidentes en el delito deben ser puestos de manera inmediata sin importar las condiciones, digamos las condiciones temporales del mandato. Lo importante en este sentido es que sean medidas adecuadas y que esas medidas adecuadas sean no solamente sostenibles, sino que también sean sostenidas por los próximos gobiernos. Pero yo creo que es la hora de empezar prevención. Siempre será la hora de prevenir. A ver, quiero ver manos arriba para ver cuánto. Uy, qué horror. Bueno, por un lado me encanta que haya tanta participación, pero por otro lado, ¿cuánto será que te Indiana? ¿Qué tiempo tenemos? Vamos con 5 preguntas. ¿Cómo? Con 5 preguntas. ¿Podemos todavía? Ah, qué maravilla. Entonces, por favor, de nuevo las manos arriba. A ver, tú ya hablas. Era como un aporte. A ver, lo fuerte que vengamos. Yo planteo un aporte, más que nada para lo que dice mi compañera. Y yo no, o sea, yo también pienso que en la hora de la conciencia y de el cambio tiene que empezar en este momento. No tienes que encerrar a toda esa gente, esos bichos raros, porque cometen delitos. Porque si piensas como una mafia y dices, bueno, hay muchísima gente pobre que le beneficia que le pague por cometer delitos, entonces son reemplazables. Es mucho mejor concientizar a la sociedad y realizar todo el cambio urbanístico que se plantea, al menos en papel, para que a un futuro no tengas esta problemática, no sigas viviendo la misma realidad durante 10 años. Ok, ¿algún comentario de los ponentes a lo que acaba de decir usted? Yo lo único que tengo son los datos. A ver, hay 31.143 personas privadas de libertad hasta 8 de septiembre de 2023, lo que corresponde a una tasa de 170 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes. 35% se encuentran con prisión preventiva. Y la población penitenciaria, bueno, este es un estudio que hice solamente de ciertos delitos, pero si es que sirve del total de personas privadas de libertad, estos 31.000 personas privadas de libertad, 2.864 son por tráfico ilícito de sustancias catalogadas por drogas. ¿Qué porcentaje sería eso? No lo sé, pero de ahí, por ejemplo, la otra, o sea, de ahí tengo de otros delitos, pero son radicalmente más bajos, como 384 delincuencia organizada, 218 extorsión. Creo que es en porcentaje. No puse en porcentaje, es en boletas. Y tengo otros delitos, 7.272. Entonces es muy alto, digamos,
La droga. Cuando yo fui, voy a confesar aquí públicamente, yo fui ministro de gobierno. Y de interior. En esa época era un solo ministerio, o sea, soy culpable de no, en esa época hicimos un estudio de por qué estaba la gente en la cárcel. Ya, y el problema es que la gente que está en la cárcel por drogas no es toda la gente que está en la cárcel por drogas. ¿Me explico? Una cosa es el traficante, micro o no micro, que cae directamente por eso. Pero en esa época estaba la gente que estaba por consumo. Ojo. Y además hay la gente que delinque conexamente por un tema de drogas. Ejemplo, el que te asalta en la calle porque no tiene para la dosis. O el que te asalta en la calle porque a su vez tiene que pagarle al dealer. Y no tiene para pagarle al dealer. ¿No? O el microtraficante que tiene que pagarle al mesotraficante y no alcanzó a hacer lo que debe. ¿No? Muchísimos delitos que no son de droga están conectados a la droga. Por ejemplo, la pequeña delincuencia callejera, no sé ahora, pero en esa época estaba muy vinculada al tema del consumo criminalizado, ¿no? Que si está criminalizado el consumo, eso genera problemas de acceso para la gente, lo cual hace también que el incentivo a delinquir aumente porque no es una, o sea, no es como en Canadá, ¿no es cierto? Que tú vas a hacer una cola en una tienda y compras, ¿no? Un tema Sí. justo, porque ustedes son estudiantes de primer semestre, ¿verdad? Entonces, sí comprendieron lo que dijo María del Mar respecto a que hay un 30% de personas con prisión preventiva en la cárcel. ¿Qué significa? Gente que no ha sido condenada. Sí. Exacto, ¿no? Hay un 30% de personas que no tienen sentencia que están en las cárceles. Bueno, el doctor González quiere decir algo. Sí, es que quiero reaccionar un poquito en relación con el calificativo de bichos raros. La verdad es que entre esos bichos raros y nosotros no hay ninguna diferencia. La única condición que permite que ellos lleguen a esa calidad de bichos raros es la propia discriminación y selectividad que nosotros hemos hecho respecto de la población que comete infracciones a la ley penal. Pero tienen las mismas condiciones y sobre todo tienen los mismos derechos que tenemos quienes no hemos entrado a la prisión. Los factores que determinan la realización de los comportamientos criminales, cualquiera de ellos que sea, están necesariamente ligados a los entornos económicos, sociales, políticos, y es lo que se debe trabajar y se debe analizar para dar respuestas más adecuadas. Pero olvidémonos que allí hay bichos raros. Son tan bichos raros como nosotros podemos ser bichos raros. Ok. Bueno, a ver, disculpa, ¿está? ¿Quién más? A ver, Este tema antes de que pasemos a otro. ¿usted es consciente de que de nuevo la palabra? Bueno, es que de hecho estamos hablando bastante de este tema en clases. El impositivismo, que reina en el sistema judicial que vivimos ahora, está promoviendo o creando un tipo de objetividad absoluta que lo que busca es la deshumanización de nosotros, del homo, como un ser social, multidimensional, con un pasado, con emociones, con sentimientos. Lo que nos lleva a implementar leyes que tienen un único objetivo, que es punitivo, más no reformativo o restaurativo. Aquí está lo que dijo el doctor, que al centrarnos únicamente en la legalidad de la norma, contribuimos a una visión dicotómica de la sociedad, y donde aquellos que han transgredido la ley son catalogados como bichos raros, los otros, los delincuentes, y no nos damos cuenta de que, como esa frase que dice, lo único que hace falta para ser un asesino es un mal día, básicamente. Sí. Entonces, lo mío es básicamente una propuesta. Yo propongo que abramos un debate donde evaluemos realmente nuestro sistema judicial y positivista y tomemos en cuenta otras corrientes que existen como el naturalismo. Intentemos hacer una nueva doctrina. Gracias, estupendo. ¿Alguien quiere comentar lo que ha dicho la compañera? Sí, él no está de acuerdo. A ver, tú allá. Yo siento que con esa idea de más que nada ver desde un punto más naturalista, muchas personas, y lo hacen muchos abogados, se benefician
de estos juicios del valor, por decirlo de alguna manera, y si es que si es que no nos basamos en base a estas normas, la interpretación generalmente ayuda a beneficiarnos, ya sea para bien o para mal. Es verdad, los juicios de valor podrían usarse para contribuir a la corrupción de delitos y todo eso. Pero cuando yo hablo de implementar el culturalismo, hablo también de que inicie un nuevo tipo de educación, que ya nos prepara para no llegar a esos casos. Voy a dar dos palabras más, porque ya el tiempo es implacable, ustedes saben. Ahí. En general, ustedes, abogados que tienen más, bueno, ustedes saben más de nosotros. ¿Cuándo creen que ¿cómo se llama? El mandato de Noboa resulte realmente exitoso en este año y medio que tenemos de gobierno? O sea, ¿ustedes creen que realmente, yo sé, va a tener sus cosas, sus peros, como todo gobernante, pero en serio creen que pueda lograr todo lo que ha ofrecido? O sea, lo que dijo el doctor González, ¿no es cierto? Hay que empezar, porque si seguimos pensando de 4 años en 4 años, año y medio, nunca se va a empezar. Entonces, como decía el doctor González, y tomo sus palabras, el momento de prevenir es ahora. Entonces, si él ama a su patria, no debe pensar solamente en ser el candidato del 2025, sino realmente empezar a hacer programas de prevención desde ahora. Y atrás, tú querías la palabra. Que comentar de que, claro, o sea, no es que no le alcance el tiempo o qué tiene que hacer en este momento. O sea, es ya, mañana es presidente ya. Entonces, su candidatura y su momento de fama, se puede decir, es ahora, no es como que verlo a un futuro. Entonces, todo tiene que empezar ya. Bueno, el tiempo implacable llegó a su final. Muchas gracias, Raúl. Gracias, doctor González, gracias por su paciencia. Gracias, Fernando. También, solo dos pequeños anuncios y nos vamos, agradeciéndoles también a las abogadas. Linda participación. A ver, quiero decirles que sobre este tema de la prevención por diseño urbano es muy importante. Hay estudios en sociología urbana y en criminología que demuestran esto. Les puedo recomendar autores que han escrito sobre esto, como la forma como está organizada los barrios mismos, en sí mismos, tiene un impacto, ¿sí? Pero justamente en enero va a salir un artículo que hemos escrito con Daniel Rocchio, que es el decano de Arquitectura, y Carolina Bach, que justamente tratamos de enfrentar el tema de la seguridad de Quito, visto desde una visión multidisciplinaria entre la arquitectura, el urbanismo y la sociología. Sale en enero y ahí ustedes van a ver algunas ideas respecto a este tema, ¿no? Que les podrían interesar. Nosotros estamos tratando de hacer enfoques multidisciplinarios de las cosas, ¿no es cierto? Ese es, por ejemplo, el mandato que tengo yo. Trato siempre de mezclar disciplinas diferentes, ¿no? Y una última cosa, a veces también, a propósito de los bichos raros, a veces los bichos raros están muy bien disfrazados, ¿no? Y se visten muy bien, son muy elegantes, muy finos. Nosotros a veces tenemos la idea que la delincuencia y el crimen organizado es una tropa de mafiosos mal encarados con el antifaz, que viven en unos sótanos oscuros y salen en las noches, ¿no es cierto? Así como unas cucarachas, una cosa así kafkiana, ¿no? Pero no es así, en realidad el crimen organizado es parte de la estructura institucional del Estado. Es parte de la estructura institucional de la sociedad. Muchas veces las conexiones, y eso lo vamos a ver en los meses que vienen cuando se investiguen una serie de cosas que no voy a decir cuáles, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Que la implicación entre las élites sociales, económicas y políticas y el delito es mucho más que episódica, mucho más que, y no solo tiene que ver con individuos descarriados, familias corruptos. No es un problema de el juez fulano corrupto o del político sultano. Hay estructuras de conducta, de acción y de funcionamiento que están institucionalizadas. Y los límites entre crimen organizado y política o economía, la economía legal y la ilegal, por ejemplo, el lavado de... ¿Dónde creen que se hace? ¿Ah? ¿En dónde?
O sea, podemos imaginar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, también tenemos que ver eso un poquito más allá de pensar en esta cosa un poco kafkiana de los bichos raros, ¿no? Tenemos que terminar, porque además creo que le estoy haciendo un daño a la profesora Fernández, que está aquí con nosotros, que le estoy molestando y le pido mil disculpas. No, estoy contactando un mensaje a unos estudiantes en línea. No, mil perdones porque les... Bueno, tengo muchos pecados que tienen que perdonarme, pero ya vamos a ver con ella. ¿Sí? ¿No? Y hasta luego, que les vaya bien. Suerte. Gracias. A ustedes muchas gracias, que estén bien. Gracias.